No sé si estará grabando. Me parece que sí. Ya. Bien. Bueno, esta página yo se la recomiendo bastante porque van a tener material para varias asignaturas que tienen después los próximos semestres. Pero específicamente en esta asignatura yo les recomiendo ese apartado, el aprendizaje de SQL. Dentro de SQL tienen todas las sintaxis habidas y por haber de SQL, ¿ya? No las vamos a ver todo porque, por supuesto, no tenemos tiempo de ver todos las sintaxis a lo mejor que existen, pero sí les voy a enseñar las más habituales, ¿ya? ¿Se acuerdan que yo les había explicado que existían dos lenguajes, el DDL y el DML? Ya, bueno, el DDL justamente era para crear este tema de las bases de datos, para crearlas. Cuando no tenemos nada, yo creo una base de datos y eso es DDL. Pero una vez que ya existe la base de datos y yo quiero manipularla, entonces utilizo DML. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería el DDL acá? Esta sección, DDL, Database. O sea, yo aquí puedo crear una base de datos, borrar una base de datos, respaldar una base de datos, crear una tabla, borrar una tabla, modificar una tabla y así sucesivamente. Todo esto tiene que ver con la creación de una base de datos cuando todavía no existe. O si es que existe y quiero modificar las tablas que existen dentro de esa base de datos, entonces utilizo DDL. ¿Ya? Bueno, vamos a hacer un pequeño modelo, algo muy sencillo. Vamos a ir aquí, New Model. Fíjense que estoy en MyDB, no quiero MyDB. Voy a entrar mejor al localhost 2.8888. Por supuesto que previo a eso tiene que estar prendido el champ con los servicios funcionando, ¿cierto? ¿Ya? Bien, vamos a ir a phpMyAdmin. Recuerden que ahí aparece el puerto, sería el puerto en la Apache 8888. Ahí está. Ahí está. Entonces vamos a crear nuestra base de datos. Esta sección, ¿cuál sección es? Ya, sección 223, crear base de datos. Ahí tenemos. Y si se fijan, no hay ninguna tabla creada. ¿Ya? No se han encontrado tablas en la base de datos. ¿Ya? Recuerden que la base de datos es el esquema que guarda las tablas. Bien, vamos a ir entonces acá. Si se fijan, aquí no aparece porque yo ya me conecté al servidor. Entonces tengo que aquí refrescar para que aparezca la base de datos que creé. ¿Ya? No se distraigan, por favor, chiquillos. Pongan atención. Bien, ahora sí. Voy a crear un nuevo modelo. New Model. Y voy a cambiar ese base de datos porque no quiero trabajar en MyDB, porque quiero trabajar en la base de datos que creé recién aquí. ¿Ya? Entonces, doy clic derecho. Ahí está. MyDB y selecciono sección 223, ¿cierto? Ahí sí me estoy conectando a la base de datos que acabo de crear recién. Vamos a agregar un diagrama. Y aquí el diagrama voy a agregar un muy simple. Ahí. Voy a agregar, por ejemplo, una tabla alumno. Y el alumno va a tener root, nombre, apellido, algo muy sencillo. Root, nombre, apellido. Agreguémosle también edad. Ya, a la edad le vamos a decir que sea de tipo int. Ahí está. Y el resto, bueno, el root también le vamos a decir que sea varchar 45. Ahí tenemos entonces root, nombre, apellido y edad. Recuerden que el root tiene que ser la llave primaria. También recuerden que NN significa no nulo, o sea que es un campo obligatorio, que al momento de registrar obligatoriamente tengo que ingresar el root. Si quieren que esos campos sean también obligatorios, pues entonces ustedes marcan también el no nulo, ¿ya? Eso es para que los campos sean obligatorios. En el caso de la edad la voy a dejar así, opcional, para que el que quiera ingrese la edad, ¿ya? Bueno, ahí tenemos la tabla alumno. ¿Qué vamos a hacer? Que este alumno tenga muchos números de teléfono, por lo tanto vamos a hacer otra tabla.
Le vamos a llamar a tabla fono. Y como aquí vamos a tener registros infinitos, vamos a decir que vamos a tener un ID que va a ser entero, va a ser la primary key, va a ser no nulo y además va a ser auto-increment. Se va a ir incrementando en forma automática porque son registros infinitos. Van a haber muchos números de teléfono aquí registrados. ¿Cuáles van a ser los campos? Vamos a tener número y el número también le voy a decir que sea entero. Ahí. Y con eso ya tenemos lista nuestra base de datos con sus tablas. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a relacionarlas. ¿Cómo las relaciono? Recuerden que para relacionar teníamos varias posibilidades. Después se saludan chiquillos. Después. Siéntese. Tenemos varias posibilidades acá de relacionar las tablas. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuál era la que tenía que utilizar para que creara en forma automática la relación? Tenía que ser esa segmentada. Entonces, si yo la pincho, siempre tengo que seleccionar el mucho. Entonces, yo le digo que de aquí hasta acá la quiero seleccionar. Si se fijan aquí, ya registró y relacionó en forma automática el root. ¿Se dan cuenta? El root del alumno se relaciona con el root con la llave foránea de fono. Entonces, ¿qué consigo con esto? Que alumno automáticamente pueda tener muchos números de teléfono. Ahí aparece. Ese root, ¿cuántas veces va a aparecer acá en fono? Muchas veces. ¿Se entiende? Ya. ¿Qué es lo que tenía que hacer ahora para poder este modelo grabarlo en mi base de datos? Database, Forward Engineer. De ahí selecciono, bueno, MySQL, bla, 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 ¿está bien? ¿Cuál es el esquema que tenía que ocupar? Sección 223. Siguiente. Ya, y aquí me voy a detener un poco, porque aquí ya tenemos el primer código DDL. ¿Cuál sería ese? Create table if not exist. ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? Crear una tabla si es que no existe. ¿Cómo se va a llamar esa tabla? Alumno. ¿Y en qué base de datos la voy a crear? En sección 223. Esta es la sintaxis para crear tablas si es que yo quisiera crearlas por código. Y lo tienen que aprender porque este es el lenguaje DDL. ¿Ya? Por lo tanto, la sintaxis, la voy a anotar aquí en un bloc de nota, Notepad. La sintaxis sería así. Vamos a agregar, aumentar un poquito la fuente. Aquí está. Le decimos entonces create. Vayan ustedes ayudándome. Create table. Ya. Eso que sigue, if not exist, si es que ustedes están creando recién la base de datos, no es necesario. ¿Cuándo es necesario? Cuando existe una base de datos y a lo mejor yo la quiero reparar, etc. ¿Se entiende? Pero me lo voy a saltar porque yo no lo necesito. Entonces yo le digo create table y le digo, quiero crearla dentro de sección 223, punto, ¿y cómo se va a llamar mi tabla? Alumno. ¿Se entiende? ¿Sí? Comilla simple o sin comillas. ¿Ya? ¿Qué es lo que hago ahora? Abro un paréntesis. Recuerden la sintaxis porque esta es la sintaxis que se ocupa siempre. ¿Ya? ¿Qué le decimos ahora? Vamos a tener root. Ya, y root, ¿de qué tipo de dato va a ser? Va a ser varchar, de largo 45, cierro paréntesis, espacio, va a ser obligatorio, coma, y sigo con el siguiente atributo. ¿Se entiende? Entonces, nombre, cierro comilla, varchar, de largo 45, este también es un campo obligatorio, y sigo con el siguiente abajo. Obviamente siempre con la coma
para seguir con otro atributo. Entonces, apellido, varchar, no es necesario que sean en mayúscula como aparece en el código de al lado, ¿ya? Siempre se recomienda por legibilidad, sí, ¿ya? Y aquí le voy a decir que edad va a ser entero y va a ser null, ¿ya? Aquí este no va a ser not null. O sea, ¿qué significa que sea null? Que puede quedar vacío. Al momento de ser ingresado a un registro, la edad puede ir vacía, ¿ya? Nut, hacemos coma y le decimos que nuestra primary key va a ser, ¿qué atributo? Root. Cierro paréntesis. Y eso sería, ¿ya? Ese es el código DDL fundamental al momento de crear bases de datos. Yo con ese código puedo crear tablas. Específicamente esa es la tabla alumno que ha sido creada acá, ¿ya? La siguiente tabla es un poquito más compleja porque aquí van llaves foráneas. Entonces, miren lo que voy a hacer. Voy a copiar. ¿Se acuerdan que teníamos que borrar visible, ¿cierto? Para que no arrojara el error. Ya, ahí está. Voy a limpiar. Ahí sí. Ya. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo con esto? Exactamente lo mismo de arriba, fíjense. Create table, sección 223, sección 223, punto fono. Esta sería la segunda tabla, ¿verdad? Abro un paréntesis y le digo, quiero que el ID sea not null, igual que acá arriba, ¿se dan cuenta? Pero además quiero que sea auto-include. Hago una coma y sigo con el siguiente atributo. Número, entero, null. Coma, alumno-root va a ser varchar 45. Ojo que ese atributo va a ser la llave foránea, ¿cierto? No es necesario que se llamen igual. Lo que sí es necesario es que tengan el mismo tipo de dato y el mismo largo. Fíjense, varchar 45, varchar 45. ¿Ya? Y además también tiene que ser no nulo, no puede quedar vacío, tiene que ser obligatorio. Ya, después de eso, le digo que la llave primaria de esta tabla fono va a ser el ID. ¿Estamos? Igual que acá. Primary key root, pero acá es primary key ID. Luego de eso, le digo que va a ser indexada, ¿qué cosa? El root. Perdón, el alumno-root va a ser indexada. ¿Qué significa que sea indexada? Bueno, voy a borrar este visible. Esto no va. Ya. ¿Qué significa que sea indexada el alumno-root? Que voy a poder hacer la llave foránea. ¿Y dónde le digo que sea mi llave foránea? Aquí abajo, fíjense. Comienza con constraint. Y le digo, aquí le doy un nombre cualquiera. Esto da exactamente lo mismo. fk-fonalumno. Y esta es la clave. Si se dan cuenta, aquí dice foreign key. ¿Cuál va a ser mi llave foránea? Alumno-root. Es decir, esa. Mi llave foránea va a ser alumno-root. ¿Y de dónde viene? Aquí yo le referencio. ¿De dónde viene? De la base de datos sección 223. ¿Pero de qué tabla? Alumno. De la tabla alumno. ¿Y cómo se llama en la tabla alumno la llave? Root. ¿Se dan cuenta? O sea, aquí yo estoy vinculando el root de la tabla alumno con el alumno-root de la tabla fono. ¿Se entiende? Ahí yo lo estoy relacionando con código DDL. ¿Les queda claro? Ya. Bueno, y después de eso dice que al momento de borrar no realice ninguna acción y al momento de actualizar no realice ninguna acción. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo, por ejemplo, elimino a un alumno, como aquí yo le estoy diciendo que no realice ninguna acción, se van a mantener los fonos. Aunque no exista el alumno, se van a mantener los fonos, ¿ya? Pero ahí ustedes pueden elegir que otras opciones también, que sean cascada, por ejemplo, que si yo elimino un alumno, se eliminen todos los números que fueron registrados con ese root. ¿Se entiende? Pero ahí hay varias opciones. Si ustedes van acá ¿cuánto se llama? El W3 School, y se van, por ejemplo, a Foreign Key, van a aparecer, ¿cierto?, bastantes ejemplos. Fíjense, lo mismo, MySQL, ¿cierto? Lo mismo que les acabo de explicar,
en SQL Database ustedes lo van a encontrar. Fíjense, create table, bla, bla, bla. Y lo mismo que les acabo de explicar lo van a encontrar acá. Ya. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Este es el primer código DDL importante que vamos a ver. ¿No? Es importante porque tal vez a lo mejor les pida DDL también. Bueno, pero tienen dos opciones. Lo pueden estudiar acá o lo pueden estudiar acá, pues cuando recién está creando el modelo, la base de datos. Cualquiera de las dos opciones. ¿Ya? Lo demás es, por ejemplo, la base de datos. Si la base de datos sección 223 no existe, pues entonces la creo. ¿Ya? Bien. Le vamos a dar al siguiente. Ahí, si se dan cuenta, ejecutó todo correctamente. Cerramos. Vamos a ir al phpMyAdmin. Le pongo estructura de nuevo, pincho, pip. Y ahí, si se dan cuenta, están las dos tablas creadas recién. ¿Ya? Si yo me voy acá donde dice diseñador, debieran estar relacionadas las dos tablas. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Están relacionadas igual que en el Workbench. ¿Ya? Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Voy a cerrar esto. Lo voy a guardar. Cierro. Cierro. No lo voy a guardar. Ahí se supone que ya deben estar las tablas, ¿se dan cuenta? Se crearon también. O sea, lo mismo que yo estoy viendo acá. Vamos a actualizar. Ahí. Lo mismo que yo estoy viendo acá, lo estoy viendo acá. ¿Sí? Solamente que están en un orden distinto. Pero es... Ah, no, están en el mismo orden. Exactamente lo mismo. ¿Ya? Si yo veo alumno, las columnas de alumno van a ser esas, root, nombre, apellido. Y aquí exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Ambos están apuntando al mismo servicio. ¿Alguna pregunta? Cuando uno guardó el modelo acá, no sé, ¿por qué no se borró al ordenador? No lo entendí la pregunta. Cuando borró la creación del modelo, porque cuando estaba creando las tablitas, le puso no guardar. Eso es no guardar el código, el dibujo. El dibujo. Ya. Bien, pero hasta este punto, ¿vamos bien? Bueno, pero hasta este punto, en realidad yo no consigo hacer muchas cosas, porque ya está creada la base de datos, pero ahora, ¿qué hago? Ya sé que se creó la base de datos en la plataforma, en el servicio. ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Qué se imaginan ustedes que podría hacer? Hacerla funcionar. ¿Y cómo la podría hacer funcionar si ya está creada? Ya? Está funcionando, está la base de datos creada, ahí está. Está funcionando, porque están las dos tablas creadas. Y la base de datos sección 223. ¿Pero qué podría hacer ahora? Agregar datos, pues ese es el primer código DML que vamos a ver. ¿Por qué DML y no DDL? Porque el DDL solamente es para crear la estructura. Pero si yo ya empiezo a interactuar con los registros de esa base de datos, ya pasa a ser DML. ¿Ya? Lenguaje de manipulación de datos. Pues entonces vamos a crear nuestro primer registro. Ese primer registro lo vamos a crear acá. Acá, en el phpMyAdmin. Aquí. Vamos a crear aquí en el phpMyAdmin nuestro primer registro. Y lo vamos a hacer utilizando la interfaz gráfica. Fíjense que acá aparece insertar. Por lo tanto, yo me voy ahí, a alumno. Por supuesto que tengo que agregar alumnos. No le puedo agregar un fono a un alumno que no existe. ¿Sí o no? Entonces, agregamos un alumno, fíjense, insertar. Y me aparece la posibilidad de agregar dos alumnos, pero igual yo si quiero agrego uno no. ¿Ya? Por ejemplo, en root vamos a agregar aquí el valor 111-1, nombre, vamos a poner Juan, apellido Pérez, edad 33, por ejemplo. Ya tenemos entonces ese alumno. Si le damos al continuar, qué maravilloso. Se creó el alumno. Ojo,
pestaña y ceja. Ese es el primer código que se aprende al momento de interiorizarse en DML, el insertar. El insertar, vamos a verlo aquí con un notepad. El insertar tiene esta sintaxis. Insert, into y el nombre de mi tabla. ¿Cómo se llama la tabla que quiero insertar? Correcto. Alumno. Y entre paréntesis, los atributos que yo quiero llenar. ¿Cuáles serían los atributos? Root, nombre, coma, apellido, edad. Enter. Valúes. Y entre paréntesis, los valores que yo quiero insertar en esos atributos, en el mismo orden. ¿Ya? Ojo, pestaña y ceja. Cada vez que quieran ingresar un dato que es de tipo varchar, entre comillas, simple. ¿Por qué? Porque root, ¿de qué tipo de dato es? Varchar. ¿Cómo hacer entero? Dios mío. El guión y la letra K no es un entero. Entonces, root es de tipo varchar. Así lo tenemos definido. Si vamos a alumno, fíjense. Vamos a alumno y vamos a ir a estructura. Ahí está la estructura. Root es varchar, nombre es varchar, apellido es varchar, edad es entero. ¿Ya? Entonces vamos a ir aquí y le vamos a decir values, root como es varchar. Vamos a agregar, por ejemplo, 222-2. Después de las comillas, coma, nombre de qué tipo de dato es? Varchar también, entonces comilla, comilla. Por ejemplo, Ana, coma, apellido de qué tipo de dato es? Varchar también. Guzmán, coma, y edad de qué tipo de dato es? Ya, eso va sin comillas, porque es de tipo int. ¿Se entiende? Y le vamos a agregar una edad. Y con eso ya tendríamos alfanumérico. Correcto. ¿Por qué es con comillas simples? Basta con eso. ¿Ah? ¿Sí? ¿En el 2? No, pues comilla doble. Tiene que ser con el comilla simple, con el que está al lado del 0. ¿Ya? Bien, con eso ya tenemos otro registro, pero ahora si se dan cuenta vamos a registrarlo con código. Recién lo hicimos con la interfaz gráfica, ¿sí o no? Vamos a registrarlo con el código. Fíjense, por favor, no se pierdan. Vamos a copiar el código. Ahí. Bueno, pinchamos la tabla alumno y fíjense que ya va a aparecer el registro que guardamos con la interfaz gráfica. ¿Se dan cuenta? 111 Juan Pérez 33. Pero ahora vamos a agregarlo con código. Vamos a ir a SQL. Ahí. Y aquí vamos a pegar el código que acabamos de hacer. Ahí está. Insert into alumno, root, nombre, apellido, edad. Values, 2222, Ana Guzmán 25. ¿Ya? Si vamos acá y le damos al continuar, fíjense lo que va a pasar. Una fila insertada. Entonces, si vamos ahí al examinar, qué maravilloso. Ya tenemos 2 registros en nuestra base de datos. Ahora, el computador, si yo lo apago y lo vuelvo a encender, van a seguir los registros ahí, porque esa es la idea de la base de datos, que se quedan, permanecen ahí. ¿Ya? Ahora, supongamos que yo quisiera de nuevo registrar al mismo alumno, al mismo root 222-2. ¿Se podrá? Vamos a tratar de registrar a otro nombre, sí. Por ejemplo, Camilo. Ahí, Camilo Guerra. Y con el mismo root. ¿Se podrá? ¿Sí? Imposible. Porque la llave primaria no se puede repetir. Entonces, les va a arrojar un tremendo error. Pues fíjense, continuar. Ya me está diciendo, ¿cierto?, que la entrada duplicada 222-2
es una llave primaria, por lo tanto no puede ser registrado. ¿Se entiende? Sin embargo, si yo le digo aquí 333-3 y le doy al continuar, ahora sí me dice una fila insertada, por lo tanto si examino, ahí están ya los 3 registros de mi base de datos. ¿Vale? Ya. Bueno, este código yo lo puedo también trabajar acá, en el Workbench. ¿Cómo? Súper sencillo. Selecciono la base de datos que quiero trabajar, clic derecho. No, miento, aquí. Aquí está. Crear nuevo SQL. Creo un nuevo SQL. Ahí está. Ahí está. Y le digo, clic derecho. Sí. Creo un nuevo SQL. Y vamos a insertar otra fila. En este caso tendría que ser un 444-4, ¿cierto? Vamos a registrar otro. Por ejemplo, María Burgos. También 25. Y ahora sí, acá en el Workbench, para ejecutar, tienen ese. Ejecutar. Yo lo selecciono, ejecuto y listo. Ah, y me dice que la base de datos no está seleccionada. No. Tengo que seleccionarla. Aquí está. Set as default schema. La selecciono y ahora sí. Lo selecciono, ejecuto. Y ahora sí, me dice que fue insertada. ¿Cuánto? Una fila igual que en el PHP-MyAdmin. A ver, quiero ver. Me voy al PHP-MyAdmin. Selecciono examinar de nuevo y debiera estar acá al fondo. Ahora. ¿Se dan cuenta? O sea, desde ambos lugares me estoy conectando a la misma base de datos. Son diferentes programas, pero me estoy conectando al mismo servicio. ¿Ya? Bueno, eso por una parte. Pero también tenemos otra tabla. Si se dan cuenta, tenemos también la tabla fono. Entonces, si yo me voy a fono, no tengo nada, ¿cierto? Por supuesto que no tengo nada. Entonces vamos a insertar aquí un fono. Y fíjense que acá automáticamente el PHP-MyAdmin me da la opción de escoger los root que existen. No puedo agregarle un número de teléfono a algo que no existe. Entonces vamos a agregar... Pregunta. ¿Cuál de estos 3 campos yo tengo que agregar? ¿Cuál tengo que llenar? Solo el número, porque el ID incrementa solo. Entonces vamos a agregar el root 133 y vamos a seleccionar a quién se lo vamos a agregar. Ya, bueno, sí. Discúlpenme por ese tremendo error. ¿Cuál es el de los bomberos? 134. 134. Ya. Ya, entonces, vamos a agregarle el número 131. ¿A quién se lo vamos a agregar? Agreguémosle al primero. Ahí está. Y vamos a agregarle otro número también. ¿A quién? Al mismo tipo. Lo seleccionamos. Por ejemplo, 138. Selecciono los root disponibles. Ahí está. No sé. Da lo mismo. Ya, vamos a ir al continuar. Ahí está. Si se dan cuenta, fueron agregadas 2 filas. Y ese es el mismo código, fíjense, insert into fono. Y fíjense aquí, estoy agregando el ID, el número y el alumno root. Pero en el valor, cuando corresponde el ID, le mando por parámetro un null. ¿Por qué? Porque yo no quiero agregar ningún número, quiero que incremente solo. Le agrego el número y le digo el root a quien yo se lo quiero agregar. ¿Se entiende? Y con una coma puedo seguir agregando más. Infinitamente si es que quiero. ¿Estamos? Si vamos aquí al examinar, fíjense que tenemos los registros de fono también. El software
Automáticamente. Fíjense. Si uno quiere, igual lo puede colocar. Claro. Si yo quiero agregar un ID, también lo puedo mandar por parámetros, pero no es la idea. Pero si uno pone los mismos ejemplos, va a ser con 3 y empieza a contar desde las 3 en adelante y ya si no te Lo que pasa es que si tú declaras que un ID es auto-increment y tú comienzas a darle el ID, después se va a marear el software. Porque tú le dijiste auto-increment y le estáis dando parámetros. Entonces, si es auto-increment, tiene que ser auto-increment. ¿Estamos? Bueno, y eso por hoy, chicos. La idea de esta clase es que podamos ya introducirnos al mundo del DML. Con DDL, lamentablemente por el poco tiempo que nos queda, tal vez a lo mejor vamos a ver bueno, es que el drop, el borrar bases de datos, o el borrar base de datos, el borrar tablas, el modificar tablas, es súper sencillo. Yo les recomiendo que entren a esta página de W3 School, miren el código y lo prueben en sus casas, vayan probando códigos, ¿ya? La idea es que puedan practicar también ustedes afuera del aula, ¿ya? Pero me interesa ahora que ustedes hagan este mismo ejercicio, quiero que desarrollen, ¿cierto?, estas dos tablitas dentro de una base de datos y registren, ojalá utilizando código, ¿ya? Porque con DML, se supone que esa es la prueba que viene ahora, ¿ya? DML y DDL y ambos con solamente código, nada de interfaz gráfica, ¿ya? Eso. ¿Alguna pregunta hasta aquí? La prueba entonces va a ser con los DML y DDL. Sí. así, Todavía no la tengo así escrito o con el diagrama que antes nos mostró que unía automáticamente. escrito. Todo escrito. Esta aplicación, el Workbench y el PHP MyAdmin, la idea es que ustedes la ocupen solo para practicar. O sea, no se enamoren de un programa porque seguramente en el mercado laboral van a ocupar otro y que funciona de otra manera. A mí lo que me interesa es que se aprendan el código y cómo se relacionan. ¿Ya? Claro, por supuesto. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya, vamos a detener la grabación.